Comenzamos entonces. Clase de lengua y literatura. Que va a tener como, como moderación esta clase, ¿ya? Obviamente que se están construyendo los argumentos en torno a los personajes que ya están, ya fueron seleccionados por ustedes, algunos de ellos, ¿cierto? Y he tratado de plantearle un veredicto en torno, ¿cierto? A los comentarios que ustedes han hecho. La idea es que se genere como una discusión sobre esto mismo a partir de los argumentos que ustedes ponen, ¿ya? Entonces, eso tenemos que terminarlo de aquí a mañana. Lengua y literatura, cuarto medio A, 2021, clase número 20, ¿cierto? Ya de este jueves y viernes 26 y 27 de agosto, respectivamente. Vamos a los objetivos. Bueno, la actividad es que podamos compartir las diferentes perspectivas que tienen sobre los juicios críticos que están haciendo, ¿cierto?, de personajes de obras literarias seleccionadas, ceñidos a una pauta de análisis. Vamos a revisar esa pauta para que entiendan, digamos, de qué estoy hablando, y a partir de esa pauta, qué es lo que tienen que más o menos tener en consideración para poder hacer su juicio crítico, ¿ya? Propósito, entonces, generar un diálogo literario, es la idea, ¿cierto?, en relación a la puesta en común de interpretaciones literarias, como lo que vamos a ver, ¿ya? Suena como a una cosa de otro mundo, pero no es tan distinto, digamos, de lo que es, lo que hacen generalmente con respecto a lo que ven, a lo que escuchan, al comportamiento de algunas personas a su alrededor también. Pero ahora lo vamos a enfocar, ¿cierto?, en personajes literarios. Ya, dos objetivos que se activan aquí, el 7 que tiene que ver con la proposición de interpretaciones, y, perdón, el 2 que tiene que ver con la proposición de interpretaciones, y el 7 que tiene que ver con dialogar argumentativamente en buena lid, ¿cierto? En buena onda, con respeto y todo eso, ¿cierto? A propósito de evitar las falacias y todo el cuento. Ok, en la clase anterior, o las clases anteriores más bien, hemos hablado de estas pautas, ¿ya? Hay que recordar esto. Hay dos formas de aproximarse, ¿cierto?, a una obra literaria desde el punto de vista crítico. Una es a través, ¿cierto?, de un diálogo argumentativo, que es precisamente lo que se hace, por ejemplo, en los círculos lectores. No hemos hecho todavía ninguno, ¿ah? Porque no da el cuero, ¿cierto?, para poder hacerlo desde el punto de vista, ¿cierto?, de las restricciones. Ojalá todos pudiéramos estar, ¿cierto?, en una sala y compartir nuestras opiniones con respecto a un personaje. De alguna manera yo lo hago, no colectivamente, porque las preguntas que yo les planteo en las pruebas, por ejemplo, en torno a algunas características de los personajes o su comportamiento, está esta idea, ¿cierto?, de debatir. Lo que yo no he hecho, ¿cierto?, es poner en común eso. Pero hay, frente al tema, ¿cierto?, que yo les planteo como en este caso personajes que son cuestionables desde el punto de vista criminal, hay diferentes posturas. eh, la idea es cierto que nosotros nos mantengamos también abiertos a que estemos equivocados con respecto a nuestra apreciación sobre estos personajes. Evitar descalificaciones dentro del mismo diálogo, no interrumpir, también explicar los criterios usados, eso es súper importante porque tiene que ver con los argumentos, explicar cómo se llega a sacar esa conclusión a propósito de los mismos argumentos, esto cómo yo llego a eso, a pensar eso, presentar evidencias, que serían dos argumentos. Todo esto tiene que ver con argumentar, si se dan cuenta, explicar criterios, explicar la conclusión o cómo llega a esa conclusión y presentar evidencias. ¿Ya? Lo demás viene simplemente, ¿cierto? Tiene que ver con el respeto a propósito que se debe generar en un diálogo, ¿no? Sobre todo si es con la idea de argumentar. La idea de argumentar no es imponer, ¿cierto?, un pensamiento, sino plantear un pensamiento y ese pensamiento ponerlo, ¿cierto?, en la mesa de discusión, o sea, que sea algo discutible, no 100% cierto. Y el otro ejercicio que también es importante de revisar tiene que ver con la lectura como foco. Y esto sí lo estamos haciendo. Esta lectura como foco que tiene que ver con identificar temas, ideas principales, los recursos literarios, las palabras clave, ¿cierto? Analizar opciones que tiene el autor para poder construir o estructurar, ordenar lo que llamamos montaje, ¿cierto? Con respecto a la historia. Es muy importante eso. Por ejemplo, con respecto a eso, ese punto lo vamos a revisar justamente en el primer caso que vamos a analizar en esta clase. Y también
también está recordando, ¿cierto?, lo que estábamos haciendo hasta ahora. En la última clase revisamos o hicimos un juicio crítico sobre este personaje de El Perfume, Jean-Baptiste, ¿cierto?, Grenouille, y decíamos que podemos, aquí tenemos tres perspectivas, o sea, tres posibles tesis, que es víctima de las circunstancias, que no podríamos decir que es inocente completamente, porque igual llega a tener un grado de socialización y eso le permite entender que lo que está cometiendo y lo que está haciendo, ¿cierto? Son delitos, ¿cierto? Son crímenes. Específicamente yo en la clase presencial les mostré la escena en donde él muestra cierta conciencia con respecto a lo que está haciendo, porque tiene un cadáver, ¿cierto? En una especie como de tina gigante, donde se está como remojando el cuerpo de una mujer muerta, por supuesto, y él lo tiene tapado, y alguien lo va a ver y él lo recubre, ¿cierto? Como evitando que lo vean. O sea, está consciente de que lo que hay ahí no es algo bueno. Esa era la evidencia. Victimario, porque derechamente podemos reconocer que él está consciente de que lo que está haciendo, más allá de que sea un objeto artístico, la idea del perfume, ¿cierto? Es un crimen. O sea, mata personas. Mata a 13 mujeres por lo menos. Por lo menos. Si no más, son como 14. No me equivoco. Profe, una consulta. Dime. En la última escena, cuando se tira ese perfume perfecto, por así decir, y todos como que se abalanzan encima de él, Claro. él en ese momento se había dado cuenta de lo mal que había hecho y por eso toma esa decisión. Sí, yo estoy en ese punto, de ese lado, digamos, de la interpretación. Sí. De hecho, hay una compañera que llegó a la misma conclusión. Lo vamos a ver en esta presentación justamente. Y el veredicto en torno a Grenouille o Jean Baptiste, ¿cierto? Es categórico en ese sentido, porque él asume, ¿cierto? Como que demuestra que es una persona que ha cometido un crimen a propósito. Más allá de que lo que está haciendo, ¿cierto? Es arte. Está dentro de la categoría, ¿cierto? De ser un criminal, un asesino. No, no hay que entenderlo de otro modo. Ok, y también a propósito, la técnica de análisis paso a paso, que es básicamente la lectura focal, ¿cierto? A propósito de los elementos que hay que estar atento en lo que se supone que se basa una obra literaria para poder transmitir un mensaje artístico, también un mensaje, ¿cierto?, de crítica, también un mensaje, bueno, estético, dije artístico, estético, de crítica social a propósito de denuncia muchas veces, pero también un mensaje a nuestro juicio, po. O sea, para que nosotros también hagamos parte del análisis que se supone que él está haciendo en su obra. Bien. Identificar tema, idea principal, recursos literarios, ¿cierto? Narrador, personaje, todo eso, es como una lectura focal, ¿ya? Y las opciones del autor, ahí es lo que estábamos hablando recién con respecto a cómo el autor, ¿cierto? Ha estructurado la historia. Y eso es súper importante en el primer caso que vamos a ver. Así que nos vamos para allá activo. Eh, y analizar los puntos de vista particulares a propósito del tipo de narrador. Generalmente, cuando la narración está en primera persona, lo que quiere decir el autor es que nos tratemos de poner en los zapatos del personaje, para que a lo mejor no lo juzguemos así como en mala y podamos entender cómo llegó, ¿cierto?, a cometer los crímenes que cometió. No sé si el perfume del narrador está en primera persona, eso habría que revisarlo ahora porque yo el libro lo leí hace rato. De hecho, cuando estaba en la media, hace mucho tiempo. Entonces no me acuerdo específicamente ese dato. Pero ahí podría haber una implicancia con respecto también a lo que decía Fabián, si el personaje finalmente se da cuenta, porque si está narrado en primera persona y nos dice dentro de su idea, su pensamiento, ¿cierto? Me voy a echar el perfume porque ya me di cuenta de lo que hice, porque no es lo mismo mostrarlo en el cine que leerlo en la obra, pues, o sea, se entiende por lo que se explica, ¿cierto? O que lo que podría explicar el personaje. Podría ser, ahí podría haber, pero me da la impresión de que está narrado en tercera persona el libro, si no me equivoco. Entonces ahí, claro, ahí puede haber
una discrepancia con respecto a la conciencia que tiene Grenouille, porque el narrador en tercera persona muchas veces no deja ver si el personaje, en definitiva, no es patente, digamos, la idea, ¿cierto?, de que el personaje es consciente, ¿ya?, de lo que está haciendo. Muestra nomás lo que hace. O sea, no se sabe si está actuando a conciencia o no. Ok, vamos entonces a esto. Esto hay que siempre estar de acuerdo con respecto a esta técnica de análisis paso a paso o lectura focal, porque esta es la base, ¿cierto?, para poder establecer elementos que nos permitan hacer la discusión. Sin esta técnica, no completa, digamos, esta técnica de análisis, es muy difícil que podamos entender el alcance de una obra. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Por eso, hay que estar de acuerdo con esto. Les recomiendo que si van a ver una película o una serie o, o van a ver un libro, ¿cierto?, para hacer su trabajo de los personajes, los que ya lo han hecho, los que todavía no, y los que lo hicieron, pero van a darse cuenta que cometieron algunos errores, por favor, sigan esto, traten de hacer este análisis, no completo, por supuesto, pero entendiendo que, haciendo la alcance mental, ¿cierto?, de lo que significa analizar algo. Si ustedes hacen eso, entienden, digamos, estos elementos que se supone que componen una obra, va a ser mucho más fácil poner de manifiesto aquellas cosas que podrían estar jugando a su favor para poder hacer su interpretación. Por ejemplo, lo que hablaba recién con respecto al tema del narrador. Si ustedes se dan cuenta que el narrador usa la obra que están revisando, inmediatamente van a poder decir si tienen el conocimiento total con respecto a lo que el personaje siente o no. Es como, bueno, si lo llamamos el ejercicio de la vida real, en el caso del narrador. Es, por ejemplo, como que si alguien le cuenta a usted algo que dijo alguien más, ¿cierto? Usted dice, ¿lo habrá dicho así, con ese tono? ¿Habrá dicho eso exactamente? ¿Cierto? Porque tiene que confiar en la persona que le está contando. Ese es como el narrador en tercera persona. Pero si usted escucha de primera fuente lo que dice la persona que se supone que está diciendo algo de usted, lo escucha a él diciéndolo a usted en el contexto, ¿cierto? En el que si está situado en ese mismo contexto, comparte contexto con la persona que está diciendo algo de usted, e inmediatamente usted puede interpretarlo. Es más fácil de interpretarlo. Eso correspondería a un narrador en primera persona. Ese es el efecto. Entonces, por eso, o cómo esté contada la historia. Vamos a ponerlo más concretamente en el caso del gato negro, que es el primer caso que vamos a revisar hoy día. ¿Ya? Gato negro, cuento de Edgar Allan Poe. Ya sabemos, ¿cierto?, de qué se trata. Estamos hablando prácticamente de una confesión de un crimen. De hecho, aquí voy a hacer una, una lupita, ¿cierto? Para que veamos justamente esto. Aquí dice, esta es la secuencia de hechos, ¿cierto? El narrador, que está en tercera persona, perdón, en primera persona, está contando, ¿cierto?, su historia, como él ha sido condenado por un crimen que cometió. O sea, el narrador ya, podríamos decir, está confeso del crimen, asume que cometió un crimen. O sea, él, por sus dichos, nos está diciendo que es culpable, ¿ya? Está confeso. Ahí explica, ¿cierto?, por qué hizo, y por qué tiene que ver el gato, y cómo él se saca los balazos con respecto al crimen que cometió. Ya, ese es otro tema, pero cometió un crimen. Mató no solamente a un animal, ¿cierto?, que es un crimen, ya, mató a otro animal, también mató a su esposa y ocultó el cadáver. Entonces, tenemos, la figura legal sería el crimen en primer grado, ¿cierto? Maltrato animal y obviamente con consecuencia de muerte del animal. Y inhumación ilegal, como exhumación ilegal, cuando entierran a una persona, ¿cierto?, en un lugar que no está habilitado para tal. En este caso, él ocultó el cadáver de su esposa, ¿cierto?, detrás de una pared. Bueno, aquí cuenta, ¿cierto?, que él está en una noche de estupor, básicamente, estupor que sí, como mucha confusión, mucha duda, muchas cosas, ¿cierto?, que es producto del alcoholismo que padece, ¿cierto? Él es borracho, no es un alcohólico. Y a propósito del tema del alcoholismo, él empieza como a perturbar su mente, ¿ya? Con ideas, como que se empieza a generar una paranoia.
Entonces él ve que el gato como que tiene mala, como que algo le pasa a él y el gato. Hay como un rechazo, ¿cierto? Entonces como que de repente se va en volar y pesca al gato y le saca un ojo. Así como en mala onda. Absolutamente. Luego, tratando de justificar su situación, él cuenta, ¿cierto?, el evento de un incendio que se produce después de que él termina por asesinar al gato, ¿cierto? Lo ahorca. Lo pesca, así, un día, como que se van a volar, y le pone una cuerda y lo cuelga de un árbol. Entonces, consecuencia de eso, la casa se quema, la casa de él se quema, y en una de las paredes, ¿cierto?, aparece una mancha como de Disney, ¿cierto? Del gato, que tiene la forma del gato, él la interpreta como la forma del gato. Obviamente, él está paranoico ya por el tema del alcoholismo y un poco culpable por las acciones que está cometiendo. Después, ¿cierto? Aparece otro gato, ¿cierto? Aparece otro gato que es como la reencarnación de Plutón, ¿cierto? Que es el gato que mató. Y él se vuelve loco, ya está desencadenada su locura, ¿cierto? Tiene una discusión con su esposa porque él como que quiere deshacerse del gato finalmente y la esposa se interpone. Ojo con eso, que hay un comentario que hace una compañera con respecto a las características de la persona ebria, ¿cierto? O de una persona alcohólica que va perdiendo como motricidad. Entonces, aquí podría haber una justificación al hecho, ¿cierto? A lo mejor él no quiso matar a su esposa, ¿cierto? Ella se interpuso, pero obviamente su acción violenta iba a traer consigo el femicidio, po, o sea, sin lugar a dudas, porque había como también un trastorno, un trastorno de violencia, ¿cierto? Que te padecía el narrador. Bueno, el gato se escabulle, ¿cierto? Él no lo alcanza a matar y ya asesinar a su esposa, ¿cierto? Él dice y decide enterrarla o sea, emparedarla, ¿cierto? Ocultarla detrás de una pared. Construir una pared, ¿cierto? Qué sé yo. Y se va a dormir como todos los días, un poco borrajita y se va a dormir. Pasan días, ¿cierto? Y la policía, obviamente, por sospechas de que la esposa no la han visto, los vecinos empiezan como a temer lo peor, ¿cierto? Me imagino, y ese es un indicio también, los vecinos tienen como ya como característica, o sea, saben más o menos cómo se comporta el narrador, pues, o sea, ya saben cómo es este tipo. Entonces, las sospechas hacen que vaya la policía a revisar qué onda, qué pasó, ¿cierto? Y en eso, cuando está revisando y el tipo está todo como mostrando cierta tranquilidad con respecto a lo que hizo, se escuchan maullidos detrás de la pared. Una pared que se supone que no colinda con nada, así que no puede haber un gato detrás de eso. Entonces se dan cuenta los policías que algo hay oculto detrás de esa pared. Hay como un espacio entre medio. Y como el tipo se pone nervioso, ¿cierto? Los policías deciden derribar la pared y encontrarse finalmente con el cadáver de ella. El tipo ahí después, obviamente, termina confesando y sale el gato, ojo, sale el gato eh, detrás de la pared. En el rato que se escabulló, el gato puede ser un espíritu, no sé, es como muy extraño eso. Me queda bien explicada, ¿cierto? Esa situación a propósito de esta historia. Es bien interesante el cuento porque igual el tipo va como ahondando a propósito en su psicología, ¿cierto? Cómo se va deteriorando su mente a propósito del consumo del alcohol y la paranoia. El veredicto es de por sí culpable, pero el tipo se confiesa, él confiesa. El cuento es una confesión. El gato negro, ¿cierto? Es un cuento que encierra, ¿cierto? Una confesión. El tipo está sobre los hechos, lamentando los hechos, ¿cierto? Y evidentemente tratando de justificarse, pero asumiendo que es culpable. Aquí hay una compañera que hizo este trabajo, que es como un borrador. Ella me dijo que lo iba a corregir. Ahí yo le saqué un pantallazo, ¿cierto? Esto, y ella toma como, a ver, ¿quién es la compañera aquí? Fernanda, ¿cierto? Fernanda habla de que hay un síndrome, ¿cierto? El síndrome de Korsakoff,
que se explica, ¿cierto? Es un neuropsiquiatra que estudió, ¿cierto? El comportamiento de las personas que bajo los efectos de, principalmente del alcohol, ¿ya? Igual de algunas drogas, que sea, pero principalmente del alcohol. Cómo el alcohol deteriora, ¿cierto? Las funciones, en este caso, motoras, la coordinación motora. Acuérdense que él está como un hacha y quiere matar al gato, pero algo pasa, ¿cierto? Y mata a la esposa. O sea, no sé si ella se interpuso, si él como que calculó mal, algo pasó. Entonces hay una descoordinación motora ahí que termina, ¿cierto? Matando a su esposa. Eh, Alucinaciones, bueno, él eh, ve al gato, el segundo gato, ¿cierto? Lo ve como que fuera el primero, cree que es el primero, cree que el gato le tiene mala, cree que el gato es una bruja, tiene como lo da como a entender, ¿cierto? Que hay una situación como, Profe, también cuando hay como una especie de incendio, después queda plasmado en la sí, po, muralla, según el libro, que él ve como al gato en la horca. Y ve eso el también puede gato ser un signo en- de... de paranoia, de alucinación. Claro, claro que sí, claro que sí. De hecho, él lo interpreta así, po. Se supone que en ningún momento nadie más ve un gato. Dice, oh, mira un gato. Así, no, él ve el gato, ve ahí como es muy extraño eso. O sea, como, eso podría ser como un indicio, bueno, si fuera real, que el gato es algo más, o sea, no solamente un animal, puede ser una bruja. La esposa creo que le dice a él, a propósito de eso de que hay una creencia que los gatos negros muchas veces pueden ser, ¿cierto? Brujos o brujas ocultos en ellos, ¿cierto? Como reencarnaciones o un camuflaje, a propósito, como el Totoé en Chiloé, ¿cierto? Una cosa así. Y aquí, ojo, que parte de la confesión que dice la Fernanda, dice de lo que dice el tipo, ¿cierto? Comillas. Digo que este espíritu, porque él habla de un espíritu, espíritu de la perversidad, hubo de producir mi ruina completa. Ahora, aquí, ¿a qué alude? ¿Al gato? ¿O alude, ¿cierto? A su alcoholismo? Porque Yo creo que con esa frase él quiso aludir a su propio, claro, a su propio adicción al alcoholismo, a lo que él no sabía que era adicción, pero que él creía como, que era como básicamente su demencia que estaba provocando. claro, o sea, Quizá a eso quiso aludir. evidentemente que esta situación de alcoholismo que él padecía, el personaje, ¿cierto? Lo lleva a tener un comportamiento errático. Él asume, obviamente, me imagino que debe estar en abstinencia si está preso, po. Y a partir de esa abstinencia por fuerza, porque en la cárcel no pueden tomar copete, ¿cierto? Mientras está esperando la sentencia, seguramente a partir de la culpabilidad, en ese caso, ¿cierto? Era la horca. Entonces, lo que le esperaba era eso. Eh, y mientras tanto estaba en esa espera, la abstinencia le da cierta cordura, ¿cierto? Le devuelve la, un poquito a la normalidad y se da cuenta, obviamente, de lo que hizo. Ojo con esto, que en el caso, ¿cierto? De una persona alcohólica, el deterioro provocado, ¿cierto? Por el alcoholismo es gradual. Y la persona, como cualquier droga, ¿cierto? La persona se va, paso a paso, va sumergiéndose, ¿cierto? Sumergiéndose este descontrol que es justamente lo que provoca esta enfermedad, el alcoholismo o la drogadicción. Entonces, claro, gradualmente va también perdiendo la noción de sí mismo. No puede ser considerado inimputable desde el punto de vista, ¿cierto? Mental, porque no es una perturbación total de la mente, ¿cierto? Ni es una perturbación aleatoria puede ser una demencia, por ejemplo. El alcoholismo es como un daño que uno mismo se está infligiendo. Entonces, la justicia siempre asume que la persona que es alcohólica o drogadicta y que comete un crimen bajo los efectos del alcohol o de la droga es culpable, ¿ya? Así que, en ese sentido, tendríamos que también remitirnos a lo que dice las leyes. Las leyes son categóricas en ese sentido y no podemos apelar, ¿cierto?, a la inocencia de este personaje. Más si él está como asumiendo, ¿cierto?, que es culpable. ¿No? Así que ahí la Fernanda muy bien. El trabajo, lo que le queda por realizar, ¿cierto? A su trabajo es como darle
alguna justificación, qué sé yo, ordenarlo un poquito, vea el comentario que le puse en la tarea a Fernandita para que saque su 7. Eso. Ya. Otro personaje que vi, que alcancé a revisar algunos comentarios, ¿cierto? Es el Arthur Fleck, ¿cierto? O el Guasón. Este comentario lo hizo, voy a llegar hasta el final para que aparezca el nombre, Jorge Barra. Jorge Barra dice, ¿víctima o victimario? Ya, es el título, ojo con Jorge, si estás por ahí, a ver si están en chat. Ahí, Vicente, a propósito que Vicente me dice que hay un rapero que escribió una canción basándose, ¿cierto?, en el Gato Negro. Hay en infinitud de canciones basadas, ¿cierto?, en esta idea del gato negro. De hecho, si ya había una leyenda en torno a esta idea de que el gato negro tenía que ver con las brujas, los brujos, ¿cierto? A partir del cuento y la popularidad de Edgar Allan Poe, esta historia se masificó, pues, o sea, se universalizó. Y hay gente que derechamente le tiene pánico a los gatos negros, o sea, que traen mala suerte, todas esas cosas, ¿cierto? Claro. Y a partir de ahí también pues, siempre he utilizado esta figurita del gato asociada, ¿cierto?, a lo maligno, a propósito, gatos negros, a propósito. Y hay mucho material, estoy acordándome de canciones de heavy metal también que hablan de eso. Sí, pues un tema bastante interesante porque es como justificar una persona que comete un crimen, como que se trata de justificar, ¿cierto? Pero no hay por dónde. Ya, bueno, volviendo a Jorge. El título, hijo, aquí hay que repararlo. Derechamente, como se dice popularmente por ahí, ¿cierto? Hay que mojarse el potito, ¿ya? Hay que quemarse por una nave. En este sentido, ¿cierto? Usted tiene que decir, ¿es víctima o victimario? Y todo lo que usted señala aquí en su trabajo, ¿cierto? Es en alusión a la idea de que Arthur Fleck, más que nada, más que todo, ¿cierto? Es una persona que, mm, que no está en sus cabales, ¿cierto? Que podríamos considerar, de hecho, una persona no imputable por sus trastornos mentales, que padecía antes de cometer ciertos los crímenes que cometió, antes de que se desencadenara esta otra personalidad criminal, indolente y todo lo que es, ¿cierto? El Joker o el Guasón, ¿cierto? Arthur Fleck ya era una persona perturbada. Más allá de la perturbación mental que padece, ¿cierto? Está también el contexto que no lo acoge. No está siendo atendido, no tiene un tratamiento mental, no hay un seguimiento a su causa, ¿cierto? De hecho, se pierde. La poca asistencia que recibía, que es básicamente los medicamentos por el sistema de salud y todo el cuento ¿cierto? Estadounidense, de repente se corta, porque se acabó el presupuesto, ¡pum! La ciudad no puede financiar, ¿cierto? Porque hay corrupción, hay desigualdad, todo eso que nosotros vemos en nuestro propio Chile, ¿cierto? Está ahí. A propósito de las farmacias populares, si no se han dado cuenta, ¿cierto? Hay un importante dato sobre una posible quiebra porque no se pueden financiar, pues. Entonces, bueno, hay un tema gigante. Pasa, digamos, que muchas personas que van a las farmacias populares también eh, están tomando medicamentos que son para trastornos mentales, depresión, qué sé yo. Imagínense si esas personas no reciben esos tratamientos porque son caros, eh, y muchos de ellos no tienen los recursos, por eso van a las farmacias populares. ¿Qué va a pasar con esas personas? O sea, vamos a hablar y vamos a estar viendo, ¿cierto?, más adelante en las noticias, otros crímenes cometidos, ¿cierto?, porque las personas no han sido capaces, ¿cierto?, de poder controlar sus enfermedades, no han recibido su tratamiento. Arthur Fleck es eso, es esa evidencia. Por eso que es tan real el personaje, tan creíble, ¿cierto? La actuación que hace, la magistral actuación que hace Joaquín Phoenix, ¿cierto? A propósito de su trabajo doctoral y de cómo representa, ¿cierto? Esta idea de una persona desprotegida, ¿ya? Así que, Jorge, quémate por la idea, ¿cierto?, de que es víctima más que victimario. Ojo con eso, ¿ya? Mauricio dice, a propósito, creo que destaqué aquí, la película muestra como un hombre
que sufre trastornos psicológicos y por las personas que lo atacan, ¿cierto? Lo llevan a hacer actos que obviamente no son correctos como matar, pero hay una justificación, Mauricio. También tiene la misma idea, aunque Mauricio creo que en su trabajo él no define mucho su tesis. O sea, a Mauricio le falta definir su tesis más completa, ¿cierto? Completar esa idea, enfocarse a la idea, ¿cierto? De que Arthur Fleck es víctima, eh, inimputable mentalmente por sus perturbaciones mentales, ¿cierto? De hecho, creo que en la historia, en el universo DC, en el multiverso DC, en todas las versiones de Joker termina en un manicomio. Ojo con eso. Eso debería ser un indicio para ustedes, po. Ustedes ya saben cuáles son las consecuencias de las acciones de Arthur Fleck. No es que no es que sea un personaje que esté en desarrollo. Es un personaje que ya tiene ¿cierto? Su prontuario, ¿cierto? Ya sabemos qué pasa después, las peleas con Batman, los crímenes que comete, ¿cierto? Esa enajenación, porque él actúa enajenado, ¿cierto? No es él, no es Arthur Fleck, ahora es el Guasón, es el Joker, ¿cierto? Es otra persona, como que Arthur Fleck murió en el momento, ¿cierto? En que, no sé, no podemos imputar, porque el juicio no se va a hacer sobre el Guasón, se va a hacer siempre sobre la persona natural. En este caso, no el nombre artístico, ¿cierto? Joker, sino su verdadera identidad, que es, en este caso, Arthur Fleck. Y ese personaje ya no existe, ya no hay un Arthur Fleck. Está permanentemente, ¿cierto? Eh, Joker, que es como su enfermedad, básicamente. Así que por eso es inimputable. Ojo con eso. Bueno, si ustedes están de acuerdo con lo que estoy diciendo yo, jueguen a construir su argumento. Si no están de acuerdo, también pueden decir lo contrario. Dice como en lo que hace Batman, pues, a propósito, ¿cierto? De que Batman dice que Guasón tiene que pagar por sus crímenes. Eh, y eso no significa no necesariamente el manicomio. Aquí otro a propósito que se jugó por Grenouille, otro compañero que se jugó por Grenouille, creo que es Sebastián, ahí está, ¿cierto? Sebastián. Dice, en parte de su trabajo, dice, porque esta novela, El perfume, menciona algo súper importante que es el sentido del olfato. Y a este le gusta la fragancia, ¿cierto? El personaje de las mujeres como un vicio. Entonces, él pregunta, ¿qué tipo de capacitación podría existir para este joven? O sea, como que bueno, la sociedad en la que Grenouille vive no es una sociedad que esté tampoco muy preocupada de las personas que padecen trastornos mentales, ¿cierto? No, como todo lo contrario. Están la élite y la gente, la plebe, ¿cierto? Porque todavía había monarquía en la época en la que vivió Grenouille, todavía no se destapaba, ¿cierto? La Revolución Francesa, ni mucho menos. O sea, mucha injusticia social. Otro compañero dice, creo que Jan, a propósito de lo que estaba diciendo Sebastián Pardo, o sea, perdón, Fabián, cuando se echa el perfume, ¿cierto? El super perfume al final de la película. Catarina dice, ¿cierto? Que él genera una cierta, eh, o se devuelve a sí mismo cierta dignidad porque se hace consciente de lo que hizo. Pero al final, po, yo creo que cuando está en el juicio, cuando el tipo, ¿cierto? Usa el perfume para poder como evadirse un poco del castigo, que era evidentemente la muerte, o en el tiempo que estuvo en el calabozo, ¿cierto? Esperando el momento de la sentencia, el momento, perdón, de la muerte, creo que la guillotina. ¿No? Yo por lo que pienso, es una persona que puede razonar con las personas, con las demás, pero yo creo que no es como de esas personas que le toman importancia a la cuestión. Ahora, cuando estuvo rodeado de todas esas personas que decían que querían que lo mataran, nomás que se muera, ahí Claro. como que le dio como una angustia, un tipo de sentimiento que él no comprendía y por eso mismo yo creo que después se suicidó, Sí, ¿cierto? porque cachó que toda la gente estaba en contra de él por lo que él había hecho. O sea, sí, pues, antes de que él lo pudiera como trastornar con el perfume, pues. Antes de Claro, al la... principio él no estaba ni ahí, pero Sí, pues después como que después le quedó fue preso, de tomando el hecho, peso a la situación y por ahí, eso, claro. porque
de hecho, él podría haber, creo que en el resumen lo dice, ¿cierto? La persona que hace la síntesis de la película, él podría haber conquistado el mundo, po, Sí, pero no lo hace, po, y se va de ahí, ¿cierto? Y vuelve al lugar donde supuestamente surgió todo, como borrando su existencia. Es como que su vida para él fue una mala anécdota, ¿cierto? Porque las personas tampoco se van a acordar de quién es Grenouille, po. No lo van a recordar. Todas las personas con las que él tuvo contacto o que pudieran testificar, ¿cierto? A favor de él o su vida o qué sé yo, todos se murieron, po. Se murió la mamá, se murió la persona del orfanato, se murió Grimal, ¿cierto? El de la curtilería, se murió el perfumista, ¿cierto? Las subvíctimas también. Entonces, y las personas que estaban bajo el encanto de los perfumes tampoco podían testificar porque estaban obnubiladas, ¿cierto? Estaban perturbadas. Entonces, no, tampoco podían testificar en contra o a favor de Grenouille. Grenouille dice, ok, prácticamente no existo. Y para que eso quede claro, ¿cierto? Se vierte el perfume y desaparece, literalmente. No queda nada de él, ni un recuerdo, ni siquiera el perfume. Así que yo creo que al final se da cuenta cuando está en el juicio, ¿cierto? Y lo van a matar. Él se da cuenta que lo que hizo estaba mal. Está mal, está como asumiendo su culpabilidad. Entiende su culpabilidad. Recuerden lo que yo les decía con respecto al tema de este recipiente gigante que es como un destilador de perfume, ¿cierto? No sé cómo se llama ese artefacto. Eh, y él oculta, ¿cierto? El cadáver que tiene ahí, po. Está viendo que obviamente lo que está haciendo está mal. Es consciente de eso. Y más consciente al final, ¿cierto? A propósito de que todas las personas lo querían muerto, po. Bien ahí, ¿ah? Juéguensela por la tesis, ¿cierto? De la culpabilidad. Hay más indicios, digamos, de eso más que de lo otro. Alguien podría tener un abogado defensor, un buen abogado defensor, como saben. Sale por ahí. Ya, este personaje igual lo voy a considerar, no sé si alcanzamos, sí, creo que sí. Eren, ¿cierto? Ya todos sabemos que pertenece a la saga de los titanes, si no me equivoco. Tiene un nombre en japonés, no me hagan decirlo porque no me lo sé. Y no lo podría pronunciar tampoco. Pero Eren Jaeger, ¿cierto? Es el personaje que participa de esta historia. Y él es lo que dice, ¿cierto? La compañera aquí, Catalina, es un genocida. O sea, está también confeso de los crímenes. Todo el mundo sabe que es un criminal, ¿cierto? Y acá yo destaco dos cositas que dice. Es un hombre frío y calculador. Si esa es una característica de él, pues, se entiende que es consciente de lo que está haciendo también, pues, que independiente, ¿cierto?, de las consecuencias, él tiene un propósito. Entonces, claro, eso lo hace súper culpable, culpabilísimo. Así que también ahí viene el trabajo de la Catalina, me gustó. Hay algunas cositas que tiene que reparar, por supuesto, de su ensayo, pero en general bien, ¿ya? En general muy, muy bien. Y Anne Wickens, que es el último personaje que vamos a ver, también una persona desequilibrada emocionalmente, que viene con un trastorno psicológico previo al crimen del que nosotros conocemos, ¿cierto? Su personalidad. Aquí Catalina dice también, la otra Catalina, ¿cierto? Anne Wilkes es una persona desequilibrada emocionalmente, en la cual su obsesión por el objeto bueno la lleva a cometer crímenes. Cuando habla de objeto bueno se refiere, ¿cierto?, a Paul Sheldon, el escritor, ¿ya? Claro, po, pero ella tiene un trastorno, es preexistente, ¿cierto? Lamentablemente, ella dentro de su trastorno, ¿cierto?, también no tratado, se obsesiona con Paul Sheldon y con la novela Misery, ¿cierto? Está obsesionada con eso, ¿ya? Entonces, claro, podría haberse obsesionado con cualquier otra tontera, pues, con limpiar la cocina, con pasear al perro, pero se obsesionó con Misery, ¿cierto? Y tenía que hacer algo en torno, ¿cierto?,
a tener este objeto de apreciación, ¿cierto? Que es la novela, y para eso secuestró al escritor, para obligarlo, ¿cierto? A terminar la saga de Misery y darle el final que ella quería recibir. Como que la sacaron de un esquema, que le rompieron un esquema mental, ¿cierto? A propósito, y por eso comete el crimen que comete. No es justificable, por supuesto, pero es inimputable desde el punto de vista penal, porque es una persona mentalmente perturbada. Bien ahí, bien bueno el trabajo también. Ya, esto para que vayan entendiendo, ¿cierto? Que perdón, porque la interpretación la tienen que hacer ustedes en torno, ¿cierto? A una buena construcción de argumentos, eso a propósito del análisis que tienen que hacer. El análisis es súper importante para que tengan todos los elementos considerados y puedan emitir un juicio con mayor dominio. ¿Ya? Esa es la idea. Y a propósito de estos diálogos argumentativos, que podamos, ¿cierto? Establecer una conversación en torno, ¿cierto? A un tema interesante, ¿ya? Y ahí está, pues, eso. Han sido calificados 8 recién, todavía me faltan 13 y más, ¿cierto? A propósito de gente que todavía no lo han mandado la tarea. Traten de centrarse en los personajes que están en la lista porque así es más fácil también discutirlos. Esa es la idea, ¿cierto? Ese es el propósito. Y con eso cerramos, chiquillos. Gracias por la atención. Acuérdense que esta clase tiene que, más que nada, fomentar un ejercicio de comprensión lectora diferente, propiciar todo este espacio de conversación también para que ustedes, a propósito, lo puedan implementar en sus análisis, ¿cierto? Posteriores. No necesariamente para la clase, sino para la vida. Esa es la idea. ¿Ya? Recuerden que el próximo libro es La Remolienda. Y tengo que buscar el link de eso para mandárselos para que vean la obra. También tengo que pasarles ese material. La prueba sería el 13 de septiembre, pero parece que hay un cambio de fechas. Así que un cambio de fecha que les favorece a ustedes, que les da una semana más de tiempo para que puedan leer su libro. Así que todavía no les puedo confirmar nada, pero es casi cierto que la prueba sería después de la semana de receso de Fiesta Patria. Así que, bien. Nos vemos mañana. Cuídense harto. Chau, chau. Chao, profe. ¿Cuál, profe? Chao, cuídese. Atentos al Classroom para Vale, que vale. le vaya recién la tarea. Chau. Ok.